Hola, hola. Pásenle a la pozolería porque el día de hoy tenemos un guiso que se va a poner bueno, bueno. El día de hoy vamos a entrarle a una de nuestras obras favoritas de aquí de la mesa, que es El Señor de los Anillos, de nuestro queridísimo Tolkien. Y vamos a conversar un poco acerca de las máquinas y el mal. Y para ello, primero, pues saludo a la mesa. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, yo bien. Yo hoy no voy a ser un humano, hoy yo prefiero ser un hobbit. Hola. Un hobbit. Muy bien, tenemos a Hobbit. Hola, Hola, yo voy a hola, decir, hola. ¿me escucho ahí? No, Sí, yo solo voy a decir a la tuya y taberna, que bienvenidos a la taberna o a la pozolería, pero en Cuenya. ¡Ea! Éale. Yo, A la yo tuya, compañero. quisiera ser un hobbit también, pero para que haya diversidad voy a ser un enano. Me parece bien. Ah, este, yo pues me voy a poner la mantita de elfa, aunque hoy le vengo a tirar a los elfos también. Ok, Claro que sí. Aquí le tiramos a todo. Em, a ver, ¿cómo introducir El Señor de los Anillos? Porque pues es una obra eh, aparentemente contenida, pero que tiene detrás pues toda una mitología que se encargó de construir Tolkien. Entonces, básicamente, El Señor de los Anillos pues es una de las obras más importantes de la literatura fantástica del siglo XX. Se publicó originalmente en 3 volúmenes, aunque Tolkien quería que fuera uno solo porque él consideraba que era una obra. Se publicó en la década de los 50, en 1954, 1955. Se compone de 3 libros, ¿no? La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey. Posiblemente quienes nos escuchan hayan hecho una lectura, una relectura y luego otra relectura de esta obra, o al menos hayan visto las películas. El Señor de los Anillos se desarrolla en la Tierra Media, que pues es un mundo ficticio que en parte Tolkien quería que estuviera de alguna forma encimado con la historia de nuestra Tierra, ¿no? Su idea es crear una mitología de la Gran Bretaña, y para ello pues construye este relato que parte de la oralidad de un conjunto de seres, primero elfos, luego hobbits, que van contando de primera mano cómo vivieron pues algunas de las guerras más importantes de la Tierra Media. Y la historia que nos compete el día de hoy, El Señor de los Anillos, pues es una historia que gira en torno a un objeto, una entidad, en palabras de nuestro hobbit, que es el anillo único, ¿no? Que es una joya que fue forjada por Sauron para dominar a todas las criaturas de la Tierra Media. Y pues este anillo lo podemos leer en cierta forma como un objeto que corrompe, un objeto que es un deseo de poder. Ahora nuestro hobbit tendrá sus propias ideas también, pero para introducir el tema, me gustaría tomar un pedacito de una de las cartas de Tolkien. Él está escribiendo acerca de qué significa El Señor de los Anillos, pero también qué significa como todo su mitología, ¿no? Es decir, sabemos que está el Silmarillion, sabemos que está el Hobbit, sabemos que están los cuentos, sabemos que está el Señor de los Anillos, y alguien le pregunta a Tolkien, bueno, pero ¿de qué va todo esto, no? Y en una de las cartas, Tolkien dice, bueno, todo este material se trata sobre 3 cosas: la caída, la mortalidad y la máquina, ¿no? La caída, pues tenemos varios ejemplos. Está Melkor, está Saruman, ¿no? Que son criaturas que tornan su moralidad, pues
hacia ser seguidores, so- sobre todo de Melkor, luego Saruman seguidor de Sauron, y son esencialmente el mal de la Tierra Media. Respecto a la mortalidad, pues Tolkien en algún sentido expresaba que era quizá un sentimiento que embargaba toda la historia del Señor de los Anillos, pensando que también pues la historia se origina en un periodo de guerras, ¿no? Tolkien está escribiendo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entonces pues su obra está empapada de esa tragedia que es la guerra. Y por último, sobre la máquina, Tolkien veía a las máquinas como una especie de magia, ¿no? Y decía que toda utilización de planes y proyectos externos, es decir, los aparatos, en lugar del desarrollo de las capacidades o talentos inherentes internos, o aún la utilización de estos talentos con el corrupto motivo del dominio, sirven para intimidar al mundo real o reprimir otras voluntades, ¿no? Entonces él entendía la máquina o la magia también como una forma de opresión y pues una forma de hacerse del poder, ¿no? Em, Decía que el enemigo, en formas sucesivas, se centra siempre naturalmente en el mero dominio y es también el señor de la magia y las máquinas, ¿no? Y lo vamos a ver muy bien reflejado ahora que comencemos nuestra disertación, lo vamos a ver muy bien reflejado en la forma en la que Saruman construye su poder, en la forma en la que Sauron extiende sus ejércitos. Entonces, la propuesta de hoy, pues es platicar un poquito acerca de qué pasa con con el cientificismo en El Señor de los Anillos, con la máquina en El Señor de los Anillos y pues este rechazo al mundo de lo natural que son los hobbits y los pueblos libres. Entonces, enano, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues sí, El Señor de los Anillos es también como la continuación del Hobbit, ¿no? En cierto sentido. Ujú, sí. Insistieron mucho de que querían una continuación, ¿no? Del libro, cosa que cuando tardó muchísimos años en escribirlo, o sea, la saga, ¿no? Del Señor de los Anillos, y eso motivó también una reedición del Hobbit, ¿no? Como para que cuadrara Ujú, con la historia. Y el anillo, pues es digamos uno de los personajes o el antagonista principal, ¿no? Yo creo, porque es parte o sea, el anillo está hecho, digamos, con parte de toda la mala onda o el mal pedo de Sauron, ¿no? ujú, Es no es el malo principal, ¿no? En todo es como su mundo, su universo, sino es como era el segundo, ¿no? Al mando de Melkor, que era el malo principal, ¿no? Pero bueno, con respecto a esta perspectiva que Tolkien tenía de como cierta nostalgia de lo que él vive en la infancia, ¿no? Es decir, de vivir en la campiña y en las colinas británicas y esta vida muy cerca del trabajo más como casi como preindustrial, ¿no? ujú, Pero raro porque pues él ya había, o sea, ya cuando él nace, pues ya había sucedido, ¿no? La revolución industrial. Entonces, eh, pues eso llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, él describe una cosa que es muy, muy nostálgica, ¿no? Y enfrenta esta perspectiva. Yo lo asocio mucho con una escena que me parece que está muy bien lograda en la película, en la comunidad del anillo, que es cuando se ve el bolsón cerrado o Bagging End y se ve este molino de agua, ¿no? Que es casi como medieval o renacentista. ¿No? Y eso opuesto
a lo que vendría después, que es este personaje de Saruman, ¿no? Saruman es un Istari, que es, digamos, en términos como judeocristianos, sería como un ángel, ¿no? Un tipo como de ser inmortal que toma una forma, ¿no? Que le dan una forma de un ancianito, ¿no? Y que ya lleva mucho tiempo en la Tierra Media, ¿no? Porque hay otro continente que es donde viven o vivían los Valar, que son los dioses, y los Maiar, que son como precisamente como Saruman y Gandalf, una especie como de, no, es que hay quien dice que son semidioses, yo los veo más como ángeles, ¿no? Como mensajeros o como un tipo de agencia no mortal, ¿ah? Un Ujú, poco abstracta y que no tiene, fuera de Sauron, porque Sauron también es un Istari, ¿no? O bueno, un mago, un Maiar, perdón. ujú, eh, Fuera de Sauron, los otros no tienen esa agencia en el mundo, o sea, excepto Saruman, ¿no? También. O sea, la de ujú. Sauron es muy clara, Gandalf es extremadamente sutil, el otro Radagast es muy sutil, ¿no? En Sí, el sí. mago de la naturaleza o un sabio de la naturaleza. Y los otros dos, los azules, que se conoce muy poco de ellos y que a mí me fascina esta idea de no conocer qué fue lo que pasó, que algunos de las cartas dicen que se perdieron en las tierras más allá del este y que iniciaron cultos, digamos que hicieron cultos, ¿no? Para adorar a pues otros dioses o cosas y que en realidad era una distracción para que Sauron no pudiera aglutinar a toda la gente que vivía en el este. Bueno, el caso de Saruman es muy triste porque él era como uno de los personajes más importantes en este concilio que hacía frente a las fuerzas de la oscuridad, ¿no? O a las huestes de Sauron. Y cómo él se va perdiendo en esta búsqueda del conocimiento de qué es el anillo, ¿no? Hay una lectura que me gusta mucho que es que podemos hacer de este personaje, digamos, como un tipo de protocientífico, ¿no? Ujú, sí. Que se pierde en esa búsqueda primero del conocimiento y luego del poder. Esta idea es, yo creo que se contrapone a una creencia o a alguno de estos mitos que tenemos todavía en nuestra época de que la ciencia es neutral, ¿no? Siempre es Ujú, un ciencia es neutral. Yo argumento que no, porque en la ciencia la ciencia pues es un constructo humano, ¿no? Cultural y social, ¿no? Y como tal, pues hay un chorro de valores que se involucran, ¿no? O sea, hay estructuras axiológicas muy poderosas que la orientan, ¿no? Y en específico en una caracterización un poco más moderna de lo que es el quehacer científico, que son las tecnociencias, como diría Javier Echeverría, el que es español y ha hecho un gran trabajo acerca de este tema. Es decir, esta hibridación entre el desarrollo tecnológico desmedido y la búsqueda del conocimiento científico. Es como una episteme que desde mi perspectiva, ha ido hacia lo maligno, ¿no? Desde el primer gran proyecto tecnocientífico, que sería la construcción de la bomba atómica, ¿no? El proyecto Manhattan, ¿no? Es decir, ahí se pone un poco en duda esta cuestión de que la ciencia es neutral, ¿no? Porque no haces una bomba solo porque puedas hacerla, ¿no? La bomba se hizo para atacar a los nazis y como acabó la guerra antes, pues la usaron para atacar a los japoneses, ¿no? Y ha sido la única vez que se ha usado eh, una bomba atómica para matar civiles, ¿no? También, ¿no? O sea, el argumento era para desmantelar las fábricas y todo, pero pues fue un asesinato vil, ¿no? De civiles en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, este personaje de Saruman como que hace un tránsito muy grande, desde este ser que era sabio, que era Saruman el Blanco, ¿no? Una figura de poder, y cómo se obsesiona, ¿no? En este ujú. conocimiento técnico por el anillo único, ¿no? Y tiene el deseo de dominar a otros, ¿no? Entonces, parece que distorsiona la interpretación que él tiene sobre el conocimiento, ¿no? Y la técnica se convierte en este medio para controlar y dominar, ¿no? Para Echeverría, pues esta sería una de las preocupaciones principales de las tecnociencias, ¿no? Cómo se utilizan con fines destructivos o
y de vigilancia y dominación, ¿no? No como el Internet de ahora, ¿no? Pero, y, y también en este sentido, pues la destrucción a la naturaleza. En el libro y en las películas lo podemos ver, ¿no? Cómo Ujú. Isengard y sus bosques preciosos que estaban ahí se convierten en materia prima para tener una fábrica de urukais, ¿no? De un tipo Así de es. que es como un bioartefacto prototecnocientífico mágico, Sí, sí. ¿ah? Que es como es el orco 2.0 que ya puede salir de día, ¿no? Y no le Sí. molesta y es más fuerte. ¿No? Ujú. Sí, sí. Y fíjate, ahora que estás mencionando como este deseo de poder y conocimiento, creo que no es gratuito, ¿no? O sea, creo que toda la obra de Tolkien, no solo en El Señor de los Anillos, hay este peligro de que el deseo de poder y conocimiento te lleven al lado oscuro. Pasa primero con Melkor, ¿no? En la creación del mundo, pues es Melkor justamente el Valar al que se le ha dado el don más grande de poder y conocimiento, y pues es también, digamos, como el que conoce o el que puede desarrollar de forma muy malvada esas ansias de tenerlo todo y de saberlo todo, ¿no? Y de poder también él hacer creación. Em, y no creo que tampoco es gratuito que justamente sean los seguidores de Melkor quienes lleven esa idea de conocimiento y de poder, ¿no? Finalmente, em, en Sauron estará al servicio de Melkor, aunque también hay que decir que Sauron al principio no era uno de los mayas de Melkor, sino que era de Aule, era un ayudante de Aule, que es el Valar guerrero, ¿no? O sea, también hay como este conocimiento del hacer cosas, ¿no? De la técnica, hace que pues Sauron también sea eficaz en el dominio y en la transformación de las materias primas, ¿no? Y a ser llevado a una especie también como de hackear la genética de los elfos para crear orcos, ¿no? Ahí también está interesante ahí el tema. Em, Claro, Hobbit, solo quiero anotar sí, una. sí, sí, sí. Sauron, como Saruman, parte de la caída, aparte de la ambición del poder y del conocimiento, caen por la admiración del orden, ¿no? Es decir, Mm, Sauron ujú, daba a Melkor por esta cuestión de ordenar la naturaleza. Y ujú, parte del plan de Sauron era sí dominar la Tierra Media, pero para darle orden, ¿no? Y terminar como las guerras y tener una sociedad donde todo fuera como esta idea que tenemos mecanicista de la eficiencia, ¿no? ujú. Y Saruman también, ¿no? Entonces, contrapuesto ahí con la vida más bucólica y llena de placeres de ser un hobbit terrateniente. Y Hobbit. hablando de Hobbit, ¿qué opina nuestro Hobbit? El Hobbit estaba desayunando su segundo desayuno mientras ustedes hablaban de cosas raras. No, no es cierto. Bueno, no es casualidad lo que están diciendo con el lema de la guerra para terminar con todas las guerras, ¿no? Estaba esta idea que la Segunda Guerra Mundial iba a ser la guerra que iba a ayudarnos a concluir, porque finalmente ordenar es ejercer el poder y ejercer el dominio sobre otras criaturas. Cuando yo ordeno alguna cosa, estoy ejerciendo mi fuerza sobre otros sujetos, sobre otros objetos, para moldearlos a mi forma en la perspectiva que yo creo que es la adecuada. Para sumarme a la conversación, me gustaría traer a cuenta, primero, rápido, un recuento de la jerarquía mítica en El Señor de los Anillos. Primero está Eru Ilúvatar, que es como el creador del mundo. Y luego están sus principales creaciones, que son los Valar, y que con una canción conjunta le ayudan a construir todas las cosas existentes en el mundo. Como ya dijeron, el que tenía el poder del conocimiento era Melkor, y él desafina en esa creación, en esa enorme canción, él desafina. Cada Valar tiene a su servicio un número
inconcluso, no sabemos cuántos, de Maya o de Mayar, que son estos semidioses, ángeles, quién sabe qué, que toman forma humana algunos, y de ese innumerable número de Mayar que hay un consejo especial que se llaman los Istari, que son los que vienen a la Tierra Media. Y digo vienen porque Tolkien lo que está diciendo es que ese es nuestro pasado, o sea, un poco la idea es que ese es nuestro pasado. Vienen los Istari a la Tierra Media a desenvolverse con los humanos. Entonces, Saruman es un Maiar, Gandalf es un Maiar, Sauron es un Maiar. Y luego los hijos favoritos de Eru y Ilúvatar son los elfos que despiertan primero y luego la humanidad que despierta después. Los enanos son hijos de Aule, de uno de los Valar, pero despiertan hasta después de los elfos y los humanos. Y de los hobbits poco se sabe. No hay ninguna palabra sobre su creación. Hay una que a mí me parece muy hermosa del mismo Tolkien, pero que no está puesta en ninguna de las obras. Entonces, está considerado como un dato extraverbal, ¿no? Como fuera de la obra, porque en la obra nunca se dice de dónde vienen los hobbits. Él dice que son hombres pequeños porque concentran toda la bondad posible en un humano. Entonces son como el consomé de bondad humana, pero tampoco se dice que sean necesariamente humanos, ¿no? Entonces, esa es como la jerarquía, el orden de jerarquías de las criaturas tolkieniles. Esto es importante porque en lo que estaban comentando, yo traigo a colación la idea platónica. El Señor de los Anillos es muy metafísico, participa mucho de la tradición metafísica del pensamiento, y la idea platónica de la triada entre belleza, verdad y bondad, para mí es súper importante en este texto. Y para Platón, la belleza es una manifestación de la verdad. Y la verdad solo puede ser verdad si es buena, ¿sí? Entonces, solo lo bueno y bello es verdadero. Si no cumple alguna de esas tres características, no puede ser verdadero. Y se dice que la bondad sin verdad, la bondad sin verdad es lo que ahora le llamamos demagogia, o sea, pura cháchara, y la verdad sin bondad es pura crueldad. Esto lo podemos observar con toda claridad en el proyecto de los que en El Señor de los Anillos se nos presentan como los chicos malos. No lo estoy matizando, si son muy malos y si son muy culeros, solo que los chicos buenos no son tan buenos. El matiz está sobre los chicos buenos, porque los malos son muy malos, pero los buenos ya veremos al rato que no son tan buenos. Pero esta triada está siempre en juego. Y me parece que en el único lugar donde se cumple es en la figura de los hobbits, ¿no? Donde está perfectamente nivelado lo bello, lo bueno y lo verdadero. Saruman, junto con Sauron, son personajes que están intentando avanzar en el proyecto de la verdad, justo como los proyectos tecnocientíficos de principios del siglo XX, como el proyecto Manhattan, como el más importante, pero no olvidemos que esto pasa por todas las dimensiones posibles hasta nuestro siglo. O sea, el Tren Maya sigue siendo el proyecto de Saruman o el proyecto de Sauron, ¿no? Sigue siendo un proyecto que, pues, está cuestionable su verdad, pero que definitivamente no es bondadoso y definitivamente no es bello, ¿no? Y por otra parte está el proyecto de Gandalf, que él es este ser que viene a intentar ayudar a los seres de la Tierra Media, pero a mí me parece, esta solo es mi opinión personal y ahí dejen sus comentarios si están en desacuerdo, me parecerá muy bien que estemos en desacuerdo. Gandalf, al estar en otra jerarquía de poder, digamos, donde su vida y su subsistencia no dependen necesariamente de que la Tierra Media pueda sobrevivir, a mí me parece un poco demagógico. A mí me parece que él es un buen tipo,
me parece que busca la belleza, pero me parece que no siempre habla con la verdad. Es un manipulador experto. Él enreda a los demás personajes para que cumplan su proyecto. Eh, y entonces creo que hay un problema, es una tensión, le voy a llamar tensión. Hay una tensión entre distintas jerarquías de los distintos seres que habitan la Tierra Media. Por una parte, tenemos la imagen bucólica de los hobbits, de los ents que viven en su rollo y que cada quien está tranquilo por allá. Tenemos el proyecto de Saruman y el proyecto de Sauron que quieren organizar la Tierra según sus valores y según sus principios para que respondan a sus intereses. Y entre medio tenemos a la humanidad y a los elfos que representan justo la tensión entre ambos lugares. Digamos, los elfos tienen una vida que fluye con la naturaleza, que fluye, que es, o sea, digamos, su vida puede ser interpretada como el crecimiento de un árbol. Son tan longevos y pertenecen tanto al mundo de lo natural que viven con una calma sempiterna y por otra parte están los humanos que como viven poco, tienen mucha prisa todo el tiempo. Y en esa prisa de hacer las cosas todo el tiempo, pues son súper variados en sus intereses y definitivamente no se parecen entre sí. Los Dúnedain no se parecen a los Rohirrim, y los Rohirrim no se parecen a aquellos que apoyaron a Sauron alguna vez. O sea, la variedad en la humanidad es tremenda. Y los enanos a mí me parece una idea muy bella porque son un vínculo entre la tecnología y la naturaleza. Son muy avariciosos porque todos los personajes en el mito de Tolkien tienen sus virtudes y sus defectos, pero ellos trabajan con la naturaleza, producen conocimiento junto con la naturaleza porque no lo consideran una cosa a dominar, una cosa a supeditar, sino una compañera con la cual desarrollarse. Y entonces yo lo que pondría como primera idea sobre la mesa es que la tensión entre lo bueno, lo bello y lo verdadero está supeditado también a las jerarquías y a las necesidades de cada uno de estos grupos que viven en la Tierra Media, paralelamente a cómo vivimos nosotros, ¿no? Definitivamente no es lo mismo lo que necesita un campesino en un pueblo del Alto de Bolivia que lo que necesita un neoyorquino que es financiero y cotiza y se dedica a cotizar en la bolsa de Ujú, valores, ¿no? Entonces, ujú. eso quería poner en juego un poco la tensión muy dispar, muy asimétrica entre estos distintos niveles y pues ya me dirán ustedes qué personaje les parece que tira para dónde. Pues mira, voy a retomar un pedacito de lo que dijiste al final acerca de como qué es lo que necesita cada una de estas culturas, sociedades, ¿no? Para ello, voy a traer a la mesa a la autora que preparé para este episodio. Em, yo traigo dos autoras, pero suelen hacer algunas obras conjuntas, entonces me voy a estar refiriendo a ellas como si fueran una sola línea, ¿no?, de pensamiento. Traigo a Vandana Shiva, que ella es una filósofa y activista ambiental. Em, Ella trabaja sobre la línea del ecofeminismo y es curioso porque Shiva tiene un doctorado en física, me parece, eh, y dentro de eso pues tiene conocimientos de física cuántica. Entonces está dentro de la academia, pero le tira duro a la academia, ¿no? Y la otra es María Mies. Ella es una socióloga y teórica feminista alemana, también dentro de la línea del ecofeminismo.
Y pues las dos son muy críticas acerca del capitalismo. Entonces quiero empezar por resaltar lo que dijiste al final, y algo de lo que también ya había mencionado el enano, que es que, pues, que finalmente, o sea, cada sistema político, social, económico va a legitimar un modelo de conocimiento. Em, lo vemos en la obra de Tolkien, lo que está haciendo Melkor, lo que está haciendo Saruman, lo que está haciendo Sauron, es justamente promover y legitimar un modelo de conocimiento que va a servir también para la explotación de los recursos naturales, ¿no? El problema viene cuando este modelo de conocimiento se une a un sistema de poder tan tan ecocida como lo es el capitalismo. Y entonces lo que tenemos es que justamente la ciencia, el conocimiento, los científicos, los académicos van a legitimar pues este tipo de conocimiento y de prácticas como si no hubiera otras, ¿no? Entonces, lo que va a suceder, sobre todo en la historia de Occidente, es que vamos a dar por hecho que existe un solo tipo de conocimiento, ¿no? O un solo tipo de hacer ciencia. Y entonces, em, esto es insostenible, por supuesto, y la única forma en la que puede haber un sistema unificado pues es precisamente mediante la guerra, ¿no? La violencia que está detrás del sostenimiento de nuestro modo de hacer ciencia es horrible, ¿no? Y lo vemos no solamente en lo que se legitima o no se legitima, sino que también lo vemos materialmente en la desaparición de un montón de saberes, por ejemplo, de nuestros pueblos originarios, de la lucha entre también l- el burgués y el proletariado. Lo vemos también en la violencia hacia las mujeres sostenedoras de una visión mucho más apegada al cuidado de la tierra, ¿no? O sea, hay una devastación que no solamente es discursiva, sino también pues genocida, ecocida, etcétera, ¿no? Entonces, em, yo quería debatir un poquito acerca de qué pasa con em, las diferentes criaturas que habitan la Tierra Media y cómo perciben justamente esta idea de conocimiento, ¿no? Mencionaste hace un momento a los enanos y me voy a agarrar de allí porque em, dentro del relato del Señor de los Anillos existen los Ent, que son estas criaturas arbóreas, pastores de árboles, bellísimas, que han estado desde el principio de la creación y que fueron pensadas o de alguna forma cantadas, porque pues la creación de la Tierra Media es a través de una canción, fueron cantadas por Yavanna, que es justamente la Valar que hace las cosas que crecen, ¿no? Es decir, podríamos verlo como una diosa de la naturaleza, ¿no? Y justamente Yavanna va a ser la que solicite que se creen estos pastores de árboles frente a la creación que hace Aule de los enanos, ¿no? Aule hace a los enanos sin digamos, sin que sea una creación consentida o sin que los demás Valar se enteren de lo que está haciendo, porque los primeros hijos de Ilúvatar tenían que ser los elfos y los hombres. Y él dice, yo no puedo esperar a que ellos despierten para que puedan disfrutar de la belleza y de las cosas materiales de la tierra que hemos creado, entonces voy a ser a mis criaturas que son los enanos. Em, y
en una conversación que tiene Aule con Yavanna, le dice, bueno, mis hijos, los enanos, pues van a destruir realmente tu creación, ¿no? Van a usarla, pero no en el sentido de usarla para cubrir sus necesidades, sino en el sentido de usarla para aquello que no ha sido creado, ¿no? Yavanna, podemos pensarlo que estaba creando los árboles o las plantas, por ejemplo, para dar sombra, para que habitaran los pajaritos, los cultivos, pues para que fueran consumidos, pero pues los enanos, que son los padres de la metalurgia, justamente van a utilizar los árboles para alimentar los hornos para crear joyas. Entonces, Yavanna se acerca con Mango y le dice, bueno, yo quiero que los árboles puedan defenderse porque son mis criaturas más queridas, ¿no? Y como estaba dentro de la canción, pues Ilúvatar permite que existan estas preciosas criaturas que son los Ent, que son los defensores de aquellas cosas que no pueden defenderse, ¿no? Que son los árboles, las plantas en general. Em, y Yavanna va a ser también de las pocas Valar que en un momento señalen como las atrocidades que está produciendo Melkor en la Tierra Media, ¿no? Finalmente, ella es la que ve destruida la mayor parte de su creación a través de diferentes em, entidades como son Melkor, Saruman o Sauron, que en realidad no se detienen a pensar siquiera que un árbol sea mucho más importante que la necesidad de alimentar sus hornos, ¿no? Em, y creo que esta defensa de la naturaleza a través de los Ents se puede observar también en la forma en la que los hobbits entienden el mundo, ¿no? Yo decía al principio que sobre todo parece como una sociedad agrícola, aunque tiene sus jerarquías feudales, ¿no? Frodo es el señor, Bilbo es un señor, Sam es un vasallo, pero tienen una forma de relacionarse con el mundo que no es, em, que no responde a lo que están construyendo el resto de los pueblos, de los pueblos libres, ¿no? Los hombres, los elfos, ya han hecho una transformación de su entorno a través de la técnica, pero los hobbits parece que no, ¿no? Son como este paraíso bucólico en el que siembran su comida, cosechan su comida y luego tienen 5 desayunos con esa comida. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Tom Bombadil, que está mucho más cercano a la comarca, ¿no? O sea, Tom Bombadil también es una de las pocas criaturas dentro del Señor de los Anillos que no está interesada siquiera en el poder, la guerra, no tiene deseos tampoco como de esta transformación del mundo por la belleza, ¿no? O sea, es es un observador, es un contemplador del mundo en, en, en oposición a lo que podremos observar con Saruman, con Sauron, pero también con los hombres y también con los elfos, ¿no? O sea, los elfos no son estas criaturas, no son únicamente como estas criaturas bondadosas que ya llegaron al Señor de los Anillos, ¿no? O sea, ya también tuvieron su momento de destrucción del mundo, justo con la Guerra de las Joyas, ¿no? De los Silmaril. O sea, los elfos también, como buenos seguidores de Aule, ¿no? Los Noldor son muy cercanos a los Aule, pues también aman la técnica y también ahí tenemos a un Feanor que se esfuerza en monopolizar la belleza, ¿no? En este caso de las estrellas, de los árboles en los Silmaril y decir, bueno, es una posesión que los elfos tienen y la guerra es larguísima también, derivado como de este monopolizar em, los medios naturales. Em, interrúmpanme porque si no yo aquí me sigo. Este, amigos, Parece que te estamos amigos. escuchando con mucha atención, ¿no? Tú síguele. O el enano,
¿Quieres hablar algo ahí de la tecnociencia que estabas diciendo antes de que continúe? Pero ahorita no, quiero que continúe y luego ya sigo. Ok, Perfecto, continúa. entonces, solo quiero terminar esta larguísima intervención, o lo que a mí me pareció una larguísima intervención, em, diciendo que yo quiero mucho a los Ent porque son las criaturas que creo que son así, se unen activamente por la defensa del territorio. O sea, cuando comienzan a destruir estos milenarios bosques, son las criaturas que están dispuestas a iniciar una guerra, que no les gusta la guerra, ¿no? No son criaturas violentas, pero están dispuestas a la defensa de su territorio. Y, em, y quiero señalar, pues, que justamente esta economía agresiva, o lo que Shiva llama el mal desarrollo, es también un movimiento que genera el rompimiento de los lazos sociales. Em, una historia muy triste con los Ent es que solo quedan en la Tierra Media Ent masculinos, o no sé cómo llamarle, ¿no? Como varones Ent. Pero las mujeres Ent partieron hace muchísimo tiempo. Y siempre me he imaginado a estas mujeres Ent como mujeres que crearon así su comuna separatista, ¿no? Cansadas también de este instrumento que es la guerra. Hoy dijeron, ¿saben qué? O sea, ustedes se quedan con su guerra, ustedes se quedan con su ciencia, nosotras nos vamos así a cultivar nuestros propios alimentos y a tener nuestras cabras, y entonces desaparecieron de la Tierra Media y nunca más volvieron a ser vistas, ¿no? Entonces creo que también me parece que es una posible salida escapatoria de esa terrible narrativa que es la guerra, que ostenta también como esta expansión de una sola idea de conocimiento o de ciencia, ¿no? Y apuntando a lo que señalaba el enano, de que en realidad pues no existe algo así como una ciencia objetiva, ¿no? O una ciencia que no tenga detrás un proyecto político, y desafortunadamente, pues la que nos ha tocado vivir es justamente la de la monopolización de los recursos el, para el bienestar o el enriquecimiento del 1% de la población, ¿no? Y también te estábamos hablando a ti, Elon, ¿no? Tu idea de colonizar Marte, la estamos viendo, ¿eh? La estamos viendo también. Enano, cuéntanos. Sí, pues es que sí, por ejemplo, Saruman, pues la onda que tiene es, a él lo hacen como una especie de regente de Isengard, ¿no? Entonces, pues ahí ya hay un territorio, ¿no? Y hay como una idea también de, esta es una opinión mía, ¿no? De una especie como de mini nación, ¿no? Llevada por este cuate que es un poder junto con Galadriel, por ejemplo, junto con Elrond, ¿no? Que son Galadriel y Elrond, pues son elfos. Bueno, Galadriel es una elfa súper poderosa y Elrond es medio elfo, ¿no? También súper poderoso, ¿no? Y pues todos son de la clase gobernante, ¿no? De sus pueblos. Y Gandalf, que yo no lo veo, sí es un manipulador, pero me parece que es una manipulación un poco extraña, ¿no? O sea, porque él, lo que dicen los libros es que él le tenía mucho miedo a Sauron y que nunca entendió por qué lo habían mandado a él, ¿no? O sea, porque Yavanna quería que él fuera a la Tierra Media a oponerse a Sauron, si él se consideraba como muy débil y que era menos poderoso y, ¿no? Y, Ay, ¿puedo dar una respuesta breve? A mí me parece que es porque fue el único que estuvo tan en contacto con Niena. O sea, ah, sí dice que vivió muchísimo tiempo con Niena y entonces que de ella aprendió la piedad y la paciencia.
Entonces creo que justamente es la única forma, o sea, es la única criatura que ha tenido este aprendizaje tan largo del dolor del mundo. Sí, porque sí es manipulador, sin duda, pero es una especie de agencia, ¿no? Ujú, Pero esa manipulación, digamos, yo nunca la consideré en la obra que sea como a beneficio propio. ¿M? Es decir, como que la palanca que ejerce es desde la empatía, ¿no? Sobre ujú, todo los diálogos que tiene acerca de Gollum, ¿no? O sea, como de que hay cierta piedad en él cuando lo mira como, no como un villano, sino como un ser destruido por el anillo o por un ejercicio como incompleto, ¿no? Del poder o de ese poder que tiene, que tendría el anillo. Pues a mí la figura de Gollum me parece muy triste en ese sentido, porque él es torturado por Sauron y también por Gandalf y por Aragorn, ¿no? Pero es alguien, o sea, ese Gollum, que es un hobbit que viene de un mundo bucólico, que es rechazado por él mismo cuando asesina a su primo para quedarse con el anillo y es desterrado de la comunidad. Es decir, como que hay una lectura que en el mundo bucólico de los hobbits, el que ansía el poder se lo chingan, ¿no? Porque también le pasa a los parientes de Bilbo cuando ujú, le toca a la comarca que lo que queda de Saruman, que es Arquino, llega y toma el poder de ahí, ¿no? Vamos, como que a Saruman tiene, tiene un fin como de Mussolini o como de Ceausescu, ¿no? De estos dictadores superpoderosos que acaban siendo aniquilados por alguien cercano o por la turba, ¿no? En el caso de Sarquino, pues acaba siendo asesinado, bueno, Saruman es asesinado por alguien que es la demagogia, ¿no? Que es ujú. Ima, Sí, sí. lengua de serpiente, ¿no? Ujú, Que es un personaje que solo con su voz, ¿no? Tiene este tipo de transformaciones en los demás y que al final es el que lo mata, ¿no? Y y la comarca pues queda con cicatrices que Sam, el jardinero, ¿no? Que es el que lo cura con la intervención de uno de los regalos de Galadriel, ¿no? Es decir, como que hay una vuelta al mundo bucólico después de haber pasado por la intrusión superpoderosa, pero fracasada del mundo tecnológico, ¿no? O de la perspectiva tecnológica en la obra, yo creo. Y los enanos juegan un papel. Bueno, Tolkien fue muy criticado por los enanos, ¿no? Porque decían que muchas de las características eran casi peyorativas de los pueblos, del pueblo judío, ¿no? O sea, en la cuestión de señalar aspectos pues casi como, bueno, racistas, ¿no? De estereotipos muy negativos. Yo creo que sí se aproxima ahí, ¿no? Pero a mí la idea de los enanos me gusta porque es un pueblo honesto, ¿no? De gente trabajadora, ¿no? Pero este sentido del trabajo, más por lo industrial, excepto cuando se enferman por el oro, ¿no? Les da la enfermedad ujú, de la avaricia. El trabajo siempre dicen que hacían en un trabajo artesanal bellísimo, ¿no? Y que cuando se hizo en colaboración con los elfos, pues llegó a su máximo esplendor, ¿no? Entonces, una idea muy bella del trabajo en el sentido estético de crear o generar otro tipo de belleza interviniendo al mundo, ¿no? Porque pues la existencia de alguien que tiene agencia en, es decir, al obtener recursos de la tierra y transformarlos en otra cosa, pues ahí, ¿no? Ahí está esta transformación del mundo, pero no es una transformación maligna, ¿no? O nefasta hasta que entra en juego esa avaricia y ese poder, pero que está intervenido por otras figuras, ¿no? Por la piedra del arca, como en lo del Hobbit, o como por la enfermedad de los dragones, ¿no? De que cuando los dragones se acuestan en ese oro queda maldito, ¿no? Porque te llama a querer más o que nunca es suficiente. Y un poquito te lo explican en la serie, ¿no? Va spoiler, cuando le dan el anillo, ¿no? Al papá de Durin y tiene este cambio, ¿no? Pero pues es un anillo que fue tocado por Sauron, ¿no? Entonces ujú. ahí está como ese eje axiológico, ¿no? Que es ojete y que es manipulador en el sentido de
de acumular algo, riqueza o poder, o acumular el poder, ¿no? Entonces, como todo lo que se filtra a través de ese cristal acaba siendo algo roto y como los orcos, como Gollum, ¿m? Y que al final pues tiene impactos nefastísimos, ¿no? Y que son opuestos por esta vuelta a lo bucólico, que ahorita hay como varios movimientos con esta idea de volver o del el decrecimiento, perdón, ¿no? Le están llamando. O sea, tener prosperidad al decrecer, pero pues son ideas súper difíciles de conjuntar, ¿no? En nuestra vida, en nuestra vida moderna, yo creo. Ay, sí, 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 el deseo de escapar, pero de no encontrar cómo, hacia dónde. Em, Hobbit, ¿qué quieres decir sobre los hobbits? No, sobre los hobbits, no. Es que quería decir que ahora el problema es que justo no hay a dónde escapar. Mm. Digamos, no quiero desanimarles ni desalentarles, pero creo que El Señor de los Anillos, una de las cosas que muestra es que lo que luego le llamamos con mucha buena ondita lo intercultural, sigue siendo un problema eh, central de cualquier tipo de sociedad, porque mm, parece, al menos en El Señor de los Anillos, pareciera que la vida de los hobbits es completamente irreconciliable o está en las antípodas de la vida del mundo de Sauron, ¿no? O incluso de la vida de los humanos. Y la vida de los humanos es completamente ajena a la vida de los enanos. Y cuando tienes una tierra tan extensa y con recursos tan vastos como la Tierra Media, pues esas sociedades pueden vivir cada una por su parte. Pero después de lo que hemos vivido en nuestras sociedades, y tienes un conglomerado de personas del pueblo mixteco gigantesco viviendo en el centro de la Ciudad de México, la capital urbana, una de las capitales urbanas con más población en el mundo. Y entonces de pronto esas tensiones son irreconciliables porque unas empiezan a comer a la otra y se empiezan a entremezclar diversos elementos entre ellos. Y, y digamos, esa es una buena noticia si fuera una hibridación dada entre dos poderes simétricos. El problema es que siempre hay una sustancia dominante. Siempre hay una jerarquía mayor, hay un principio ordenatorio que domina sobre los demás. Yo quería nombrar es la séptima tesis de la historia de Walter Benjamin, y cuando él dice, em, porque todos los bienes culturales que abarca su mirada del materialismo histórico tienen una precedencia en la cual no puede pensar sin horror. Todos, o sea, todos los bienes culturales, piensen en libros, piensen en pinturas, piensen en esculturas, piensen en formas de vestir, formas de hablar, y cualquier bien cultural que ustedes sientan propio o vean en otros y lo sientan ajeno, todos ellos deben su existencia no solo a la fatiga de los grandes genios que los crearon, que es verdad, obviamente, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. No hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Y así como este no está libre de barbarie, tampoco le está el proceso de la transmisión a través del cual los unos los heredan de los otros. A mí me parece brutal esta postura de Benjamin. Me parece brutal porque concuerdo con ella, y me parece brutal para pensarla en el sentido del Señor de los Anillos por dos motivos. El primer motivo sería, vamos a ceñirnos a la obra. Se supone que El Señor de los Anillos es una narración escrita por Bilbo, Frodo y Sam, con comentarios de los tres, con formas de los tres, con etcétera. Ellos tres cuentan la historia de la gran pelea de la Tierra Media, que se da en la Tierra Media, y todo lo que ellos vivieron, las leyendas que escucharon
y los grandísimos personajes que conocieron. Em, entonces no están contándonos la historia nadie más que los hobbits. Y todo lo que conocemos, bueno, no los hobbits, esos tres hobbits. Entonces, todo lo que conocemos lo conocemos a partir de la mirada de estos tres. Refiriéndonos un poco al legendarium de Tolkien, la edad del Señor de los Anillos le llama la tercera edad. Hay antes, obviamente, dos edades. La segunda edad, que sería la edad de los elfos, si no me equivoco, me corriges, Elfa, si estoy diciendo alguna locura. La segunda edad, que es la edad de los elfos, solo quedan registros orales y quedan algunas pocas leyendas escritas y quedan algunos rastros, así como nosotros conocemos la cultura griega a pedacitos y por mitos pasados de boca en boca. Así conocemos todo lo que pasó en la segunda edad, y eso lo conocemos a través de la voz de los elfos. Bien, eso significaría, puesto en el eje de Benjamin, eso significaría que el Señor de los Anillos no deja de ser un documento de la victoria de ese ordenamiento del mundo. La gran pelea de los chicos buenos, de Gandalf, de el regreso de Aragorn, y lo increíblemente maravillosa que es Galadriel, lo elegantísimo que es Faramir y lo muy gentiles y empáticos y bondadosos que son Gimli y Legolas. Todo eso solo es el registro de esa documentación a partir de los ojos de los hobbits. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, durante mucho tiempo, hasta pues pocos años, yo diría hasta este siglo quizá, la barbarie causada por Estados Unidos con la bomba atómica estaba más bien escondida abajo del tapete, ¿no? Se hablaba de ella entre susurros y no se explicaba con la claridad que se tenía que explicar. Eh, lo que hicieron los soldados rusos hasta la caída del muro de Berlín tampoco estaba muy a la luz de la explicación del mundo, porque eso o- contradice nuestra versión de que Occidente es el lado bueno ganador de la historia y que venció a los malos del eje del mal, los más malditos del mundo. Que no digo que no sean malos, o sea, sí hicieron cosas muy ojetes. De nuevo, no estoy cuestionando la maldad, estoy cuestionando la ilusión de la bondad. El documento de cultura es un registro de la barbarie porque oculta la barbarie propia. ¿Sí? Entonces, en El Señor de los Anillos leemos la versión de los hobbits, pero esa versión de los hobbits, claro que oculta la barbarie propia de todo aquello que no sean los chicos malos. Hace rato hablaban de Gollum. La historia de Gollum es súper dolorosa porque él es maltratado por todos y él recibe un trato injusto y por un crimen que primero, bueno, esta sí es mi opinión, solo es mi opinión. Yo no creo que él haya cometido voluntariamente, creo que el influjo del anillo es el que le hace cometer el asesinato, como el influjo del anillo lleva a Boromir a querer arrancarle a la fuerza el anillo a Frodo, pero hasta que no están en contacto con el anillo, ellos no hacen ese tipo de cosas. Y a pesar del crimen, el castigo es demasiado duro, ¿no? Entonces, la historia de los hobbits, o sea, Frodo trata, pues sí, de vasallo y de vasallo bastante inferior a Gollum. Sam lo detesta. Entonces, hay muchas marcas que a mí me parece que reflejan que podría ser observado como el Señor de los Anillos, pues es un documento del registro de la barbarie, de una guerra cruel como todas las guerras, pero en la que alguien pues gana, ¿no? Alguien gana y cuando se escriban las loas, pues escribirán del que ganó, obviamente. Pero me parece más aterrador todavía cuando me salgo de la historia y pienso que el Señor de los Anillos es un documento de la barbarie británica cometida durante el siglo XIX y XX. Tolkien, por muchos registros que hay en sus cartas, a mí no me parece que sea un tipo racista.
Yo creo que en términos de género es de lo más adelantado a su época que se puede. No me parece que sea un tipo malintencionado, no me parece que sea un tipo obscuro casi por ninguna parte. Me parece que él apostaba a la bondad, a la empatía, a la comprensión, a la unión de los pueblos. Todo eso está en El Señor de los Anillos, pero culturalmente él seguía formando parte del Imperio Británico. Y el Imperio Británico cometió unas atrocidades inenarrables desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Bueno, ahora seguramente también, pero todavía no nos enteramos, ¿no? Y entonces El Señor de los Anillos también es el documento que señala el dominio de una cultura sobre las otras, ¿no? El dominio del Imperio Británico cultural sobre las demás culturas europeas. Es interesantísimo porque eh, yo creo que ya lo saben, pero la Eneida es un libro, es el viaje de Eneas por el inframundo y cuenta la fundación de Roma. La Eneida es encargada por el emperador se le encarga a Virgilio y le dice a Virgilio, oye, ya tenemos Roma, ya fundamos el imperio, ahora necesitamos un mito que fundamente metafísicamente este imperio. Obviamente no conoces con esas palabras, ¿no? Y Virgilio se lo rifa y hace un librazo que efectivamente 2000 años después sigue dando cuenta de la creación de Roma. Tolkien, sin que nadie se le ordene más que su propia expresión cultural, él decide por su cuenta hacer un mito de la cultura británica, ¿no? De la muy compleja cultura británica, y él toma todos los rastros y los registros que le es posible, los lee, él es un filólogo súper, duper, ultra experto, y entonces toma todos los registros que puede y cuenta su historia. Eh, Su historia eh, tiene un éxito que nadie esperaba. Y queda así de manifiesto que aún sin que fuera la intención de Tolkien, porque yo de nuevo estoy convencido que no era un tipo racista, él lo escribe en sus cartas, no era un tipo racista, no era un tipo malvibroso, no era un misógino, o sea, era una buena persona. eh, Aún con eso, su documento no deja de ser una manifestación de la barbarie de los pueblos europeos sobre las colonias africanas, bueno, sobre los pueblos africanos que ellos hicieron colonias, sobre los pueblos americanos, sobre etcétera. Entonces, eh, el relato tiene un montón de niveles discursivos que a mí me encanta conversar porque hablando de las Ents hembras que desaparecen de la Tierra Media, creo que son probablemente junto con Tom Bombadil los únicos espíritus, las únicas criaturas que entienden lo disparatado que es la guerra, porque en la guerra alguien va a ganar y alguien va a perder y quien gane va a contar la historia. Entonces, pues eso, por ahí quería tirar yo en esta segunda intervención. Ya en la tercera les diré por qué creo que Gollum es un superhéroe. Bien, sí, porque no hay una narración de la guerra desde los orcos, ¿no? Ni desde los ogros. Si hubiera ganado Sauron, probablemente leeríamos el mismo libro lleno de victorias y loas a los orcos y los ogros, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero es muy, o sea, no creo que Tolkien sea racista, yo digo que han sido señalado, ¿no? Como racista, porque también han dicho que es racista porque describe a los orcos a veces como asiáticos, ¿no? Ah, yo no sé, a mí en lo personal me parece que se adelanta mucho con mucho a su época en muchos temas, a pesar, lo voy a decir así, a pesar de esa visión tan o perspectiva tan católica que tiene, ¿no? De recrear su propio universo a través de su propio lenguaje, pero bajo el mito de la creación judío-cristiano, ¿no? Pero me parece muy adelantado, sobre todo pues con un personaje que es Eowyn, o no, le pregunto eso a la elfa, ¿no?
Uy, uy, uy. En este perfil amamos a Eowyn, em, pero hoy sí tengo que decir algunas cositas como un poco en contra, ¿no? Em, por supuesto que Eowyn es una mujer que está intentando trazar su propio destino y pues ella está muy, muy cansada de ser relegada constantemente, ¿no? De que se le diga que pues su lugar es esperar a que la guerra termine, esperar, sí, en un palacio, pero finalmente pues es esperar en el espacio doméstico, ¿no? Estar allí para consolar y estar allí para dar alimento, sosiego a los guerreros una vez que regresen, ¿no? Em, pero ah, ah, con el tema que estamos tratando el día de hoy, de pronto me parece muy sospechoso que como que todas las mujeres eh, que retrata Tolkien en su mitología, ¿no? Elfas, sobre todo elfas, está Galadriel, está Lúthien, y luego está Eowyn. Parecería como que ellas también están volcadas a esta idea de la guerra, ¿no? Eowyn se muere de ganas de montar uno de los caballos y acompañar a Rohan, ¿no? O sea, quiere formar parte también de esta, sí, de esta defensa, pero finalmente de una guerra. Galadriel, con lo mucho que amamos también a Galadriel en este perfil, em, pues ella sale de Valinor buscando poder asentar una, o sea, poder crear un pueblo, un asentamiento que ella pueda gobernar a su antojo, ¿no? O sea, también lo que guía a Galadriel es también como esta intención de pronto como colonialista de las cosas, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor no en Valinor, pero sí en la Tierra Media y entonces un lugar que yo pueda gobernar. Ella no se va con el juramento de Feanor, ella no sigue el juramento de recuperar los Silmarils, pero ella sí se embarca como con esta necesidad de encontrar también su propio destino, pero a través de ser la gobernante de ese lugar, ¿no? Em, y finalmente, eh, Lúthien está para oponerse, sí, a Sauron y oponerse a Melkor, pero también lo hace a través de la lucha, ¿no? Ella quizá no tanto porque ella vence a Sauron y a Melkor mediante el canto y la magia, pero me llama la atención que o sea, finalmente Tolkien tampoco puede como pensar de pronto a sus personajes fuera del enfrentamiento, ¿no? Fuera de esta guerra que lo arrasa todo. Entiendo que pues justamente es una narración sobre el final de la tercera edad y pues no podía ser de otra forma, pero em, siempre me ha sabido un poco mal también que su personaje más fuerte femenino, que son Galadriel y Owen, sean también como volcadas justamente como a esa lucha, a ese colonialismo, ¿no? A ese expansionismo, no sé. Em, por supuesto, Eowyn es una jefaza, ¿no? En todos los sentidos. Tiene un discurso bellísimo en donde se para enfrente de Aragorn y le dice, lo que pasa es que, o sea, para ti es muy cómodo decirme que espere aquí, ¿no? Y que permanezca en este palacio, pero pues finalmente es una jaula de oro, ¿no? Y se me están exigiendo cosas solamente por ser mujer, pero antes que nada, pues soy una guerrera de Rohan, ¿no? O sea, soy también parte de este pueblo domador de caballos y
y también pues em, sabios en el uso de las armas, ¿no? Em, Eowyn también eh, tiene al final el cierre de este arco en el que pues renuncia quizá como a la idea que tenía de poder, ¿no? Porque finalmente lo que la enamoraba de Aragorn también era esa posibilidad de salir de Rohan y pues ser de alguna forma también como la reina, ¿no? Al lado de Aragorn. Pero el cierre de su arco, ya una vez que puede deshacerse de ese deseo, pues es justamente establecerse al lado de Faramir en un discurso también muy bello acerca de la nobleza y la belleza, ¿no? Em, por supuesto, su enfrentamiento, ¿no? Em, con el Rey Brujo, o sea, es- escena que amamos y que coreamos cada vez que vemos las películas o que hacemos una relectura de los libros, pero hoy sí tengo que decir que dentro de esta narrativa del mecanismo que es la guerra, pues Eowyn también participa un poco de ello, ¿no? Y Galadriel también, o sea, más Galadriel, ¿no? Em, por eso pensaba más en otras criaturas que sí se oponen, no solamente al mal que representa Saruman y Sauron, sino a esta idea del dominio de la tierra, ¿no? Por eso traía a colación a Lucent, a Tom Bombadil y en cierta medida, pues a los hobbits. Em, y quería decir que me llama la atención también que justamente uno de los grandes héroes de esta partida de defensores en contra de Sauron y de Saruman, pues sea justamente Sam, ¿no? O sea, Sam es un hobbit que sabemos que es jardinero y em, el regalo que le hace Galadriel, justamente esta posibilidad de que los jardines o los campos de la comarca tengan un poco de los Lorien, ¿no? A través del regalo de la tierra sagrada. Creo que refleja también esta concepción de Tolkien acerca de lo que él consideraba en cierta forma como el paraíso sobre la Tierra Media, ¿no? Recordemos que eh, Valinor, que es el lugar que habitan los Valar, em, es de alguna forma em, una idea del paraíso, ¿no? Todo crece allí, son tierras bendecidas, son tierras en las que se suponía como que no podía existir algo tal como el poder, la dominación y la violencia hasta que Feanor lo arruina, ¿no? Pero esa es otra historia. Em, y toda la mitología de Tolkien tiene también atravesada la idea de dos árboles preciosos que representan de alguna forma la luz del mundo, pero también aquello que se opone como a esta época de las máquinas, ¿no? Cuando llega Melkor y destruye los dos árboles primeros y luego cuando los Valar tienen que volver a crear o de alguna forma a sembrar el retoño de estos árboles, que también es una escena bellísima con Yavanna haciendo crecer mediante el canto estos dos árboles nuevamente y Niena llorando, ¿no? O sea, sobre este montículo también, ¿no? Es una escena que a mí me fascina del Silmarillion. Em, Son justamente también estos dos árboles que van a estar atravesando toda la historia de tanto del Silmarillion como del Señor de los Anillos, ya sea a través de la luz que arrojan, ya sea a través de Feanor encerrando un poco de esa belleza en los Silmarils,
ya sea a través de cómo solo pueden como volver a reverdecer una vez que Sauron sea expulsado de la Tierra Media y Aragorn regresa al trono, ¿no? O sea, es como esta idea también de cómo la naturaleza encuentra su forma de sobrevivir a la guerra y a las máquinas, ¿no? Em, También tengo una lectura acerca del final justo de la tercera edad, sabiendo que la edad de los elfos sobre la Tierra Media ha llegado a su fin, ¿no? En cierta forma, aunque algunos de estos elfos fueron parte de los exiliados por el juramento de Feanor, también hay otra parte que evidentemente se ha convertido en una protectora, ¿no? de estos grandes bosques. Ojito aquí, también en poder de los tres anillos de los elfos, ¿no? Es decir, también hay algo de magia y como decía Tolkien, de máquinas metidas en este sostenimiento de las tierras de los elfos, ¿no? En toda la Tierra Media, Rivendell, los Lorien, pues evidentemente tienen este florecimiento porque están empapados no solo del conocimiento élfico, sino porque también están sostenidos sobre los tres anillos de los elfos, ¿no? Em, y quería decir por último, em, que la destrucción causada por Melkor, la destrucción causada por Saruman y por Sauron, es descrita gráficamente por Tolkien como estas tierras en las que ya no puede crecer nada, ¿no? Mordor es precisamente una especie de desierto que ha sido devastado por el ejercicio del poder de Sauron y em, son tierras que son inservibles para otra cosa que no sea la violencia, ¿no? Em, Me parece que también dentro de esta concepción de Tolkien acerca de los distintos espacios que conforman la Tierra Media, em, creo que hay em, creo que hay una alegoría muy fuerte acerca de cómo el poder em, va destruyendo también como la posibilidad de vida, ¿no? Lo que hace Saruman en Isengard es finalmente devastar hectáreas de bosques. Lo que hace Sauron en Mordor, pues es justamente cambiar incluso la geografía de la Tierra Media para poder tener estos montes elevados e impenetrables y tener estos túneles y fortalezas subterráneas, ¿no? Muy alejado em, del paisaje que tendremos en otros lugares como la comarca, como Rivendell, como los Lorien. Y creo que justamente esta manifestación del poder y del conocimiento con la violencia y la guerra, em, son también cosas que está observando de alguna forma Tolkien. Yo creo que a él ya no le tocaron como muchas reflexiones al respecto, pero em, pues justamente cuando unos años después de que se está publicando El Señor de los Anillos, pues tenemos este inicio de lo que se ha llamado la Revolución Verde, ¿no? Que ha sido la monopolización justamente de los cultivos por las grandes empresas, ¿no? O esta devastación para la ganadería industrial, ¿no? De hectáreas y hectáreas no solamente de bosques, sino también de cultivos dedicados a la ganadería industrial. Em, entonces, creo que lo, lo- el mundo que conocemos actualmente sería una pesadilla para Tolkien. O sea, observar
la forma en la que nuestro Sauron y nuestro Saruman actuales han logrado extender sus garritas por la economía, la política, incluso la democracia, ¿no? Creo que también ahí habría una plática pendiente acerca de las formas de gobierno expresadas por Tolkien, ¿no? Evidentemente él está más apegado como a esta monarquía, pero es como una monarquía elegida. Pero em, regresando un poco a lo que sostiene Shiva, ella dice que justamente también este capitalismo ecocida pues finalmente termina afectando también los modelos políticos, ¿no? Dice, no es posible de pronto hablar de una democracia como tal si consideramos que las grandes corporaciones son las que tienen finalmente esta toma de decisiones de lo que serán a lo mejor las políticas alimenticias, las políticas de investigación, ¿no? Como esta capacidad que tiene los ricos para poder establecer un discurso que beneficie finalmente al desarrollo de pues técnicas que son extractivistas, que son técnicas de explotación, que son técnicas de acumulación y que finalmente pues nos llevan a la destrucción, sí, del ecosistema, pero también de las relaciones sociales y del propio individuo, ¿no? Yo creo que esto se ve también reflejado en la obra de Tolkien al hablar sobre cómo el poder del anillo pues va destruyendo em, también moralmente a todos sus portadores, ¿no? No es solamente una guerra que termina por cambiar la forma de la Tierra Media, sino que también em, es una herramienta eh, que termina por dinamitar em, a los sujetos, ¿no? Que se ven involucrados en, en su destrucción. Y para ir cerrando, em, a mí me gustaría solamente señalar nuevamente esta idea de cómo se va construyendo el discurso que sostiene justamente la mecanización o la explotación o como esta, ¿cómo lo llamaste? Esta ciencia, ciencia mecanicista, ¿no? Me parece que fue la... El enfoque mecanicista, ¿no? Ujú, sí, sí. Pues, Em, del, o sea, es del quehacer científico y del quehacer como laboral, ¿no? ujú. Entonces, quisiera hacer como el hincapié en la forma en la que los discursos permiten sostener estos modos. Nuestros modelos de desarrollo, pues evidentemente priorizan el crecimiento económico sobre el bienestar humano y ambiental, tal como lo hace Saruman y tal como lo hace Sauron, ¿no? Esta idea de progreso occidental se encarga de marginar a muchos sujetos que no operan o no responden al mismo modelo. En nuestro caso son pues las comunidades de pueblos originarios, son em, que son de alguna forma, pues estaríamos viendo también ese reflejo en la obra de Tolkien sobre los hobbits, sobre los pueblos libres, ¿no? O sea, Saruman y Sauron se han hecho también de el control, de cierta forma, del discurso para poder sostener sus planes ecocidas. Entonces, pues eso es lo con lo que me gustaría cerrar hoy y pues los escucho, sus terceras participaciones. Va el Hobbit.
¿Tipo el Hobbit? ¿Hello? ¿No? Se perdió el Hobbit. No. Sí, es que El ya es la Hobbit no encuentra cómo desmutear el Zoom. No, vas tú, enano. Bueno, no, sí va, voy yo. Para que cierres tú con cosas así perronas. Yo quiero retomar la idea del poder que están conversando. Y es un tema que a mí me interesó mucho, que me interesa mucho, que me gusta analizar. Em, y yo lo trataría con una idea de un filósofo que además fue vagabundo, bueno, no fue vagabundo, no, pero era muy vago él, que es Mijail Bakunin, que es, digamos, a quien se le atribuye el inicio del concepto de la anarquía o del anarquismo. Él era pues básicamente un, un rebelde del sistema que estaba observando. Y la teoría de Bakunin es, pues, más o menos sencilla como de comprender, porque para él tenía un diagnóstico semejante al de Marx, que había un problema entre la clase dominante y la clase dominada. Él estaría de acuerdo completamente con hablar de el dominio del patriarcado sobre la mujer. O sea, él sí lo observaba, él hablaba de que eso obviamente existía. También hablaba del dominio del Estado sobre las demás personas. Obviamente era ateo y era extremadamente crítico con la religión porque eh, pues a él le parecía que es un dispositivo ideológico para controlar a la población. Eh, en lo que ya no estaba de acuerdo era en la forma de solucionar las cosas. Para él, digamos, hay un libro que se llama Dios y el Estado, y hay otro que se llama Estatismo y Anarquía. En esos dos tomos hay una idea que a mí me gusta, que es la de la autogestión. La anarquía finalmente es la capacidad de autodominio, autogestión, autorregulación, sin la necesidad de dominar a los demás. Bakunin decía que esto se puede lograr a través de la ciencia. Obviamente yo no estoy de acuerdo con eso. Él lo decía porque pues en ese momento era el término de moda para decirle a cualquier pensamiento sistemático que obtuviera resultados más o menos predecibles, ¿no? Y que tuvieran algún resultado en el mundo eh, que se pudieran comprobar. Eh, entonces él decía que la anarquía era como la autogestión, la regulación de uno mismo a través de la ciencia. Yo matizaría la idea de ciencia, matizaría que la anarquía sería como una autorregulación, la capacidad de dominio sobre uno mismo y el absoluto abandono del deseo del dominio sobre los demás, a través de lo que podemos llamarle como le llamen ustedes, episteme, conocimiento. Si quieren usar la palabra ciencia está bien, pero despegada de su tesitura política y su tesitura dominante de las tecnociencias de las que estamos conversando, pero sí del pensamiento sistemático, de la reflexión, del estudio de uno mismo. Eso sí, digamos, claro que formaría parte de ello. Em, Esto para hablar de Gollum. Me parece que Gollum es un personajazo porque su historia es muy triste. Él es un hobbit, se llama Sméagol, que un compañero hobbit se encuentra el anillo en un cuerpo de agua y él, por obtener el anillo, lo mata. Y entonces es expulsado de su comunidad y vive en las profundidades, comiendo pescado crudo y matando a cualquier criatura viva que se le acerque para poder alimentarse. ¿Por qué para mí Gollum es tan importante? Yo creo que él es
Bueno, y para super spoiler, para quienes no lo han visto, su mismo deseo de obtener el anillo una vez que Bilbo se lo roba y una vez que Frodo le dice, pues yo lo traigo, pero es mío, ¿no? Eh, Gollum quiere recuperar el anillo y su deseo es tal que en el monte del destino, en el Mount Destiny, él, por intentar quitarle el anillo a Frodo, se lo arranca de la mano y van a dar los dos al volcán, tanto Gollum como el anillo. Bueno, a mí me parece un personaje tan relevante Gollum porque creo que en todo el relato, en todo el relato del Señor de los Anillos, es quizá el único personaje que aparece pues en la escritura que no quiere tener dominio sobre otros. Y sobre otros me refiero a sobre nadie. No tiene ninguna conexión de deseo de poder sobre ninguna otra criatura. En ese sentido, yo creo que Gollum sería un extraordinario anarquista. Él toma el anillo y lo que hace es que se lo lleva a su cueva y pasa 427 años con él hasta que llega otro y se lo roba. Lo impresionante de eso para mí es la suspensión del deseo de poder. Mientras que los demás, frente al primer acercamiento con el anillo, lo primero que hacen es liberar sus más profundos deseos de dominio. Gollum lo que hace es irse a contener ese deseo de dominio. El anillo, hace rato lo dijo muy bien el enano, no es, no es un objeto, es un ente. Yo estoy convencido que, bueno, por la historia de cómo es creado el anillo, podremos considerar que el anillo es más una criatura que que un objeto mágico, ¿no? Tiene más de voluntad que que de objeto. Bien, Gollum representa entonces para mí, esta es exclusivamente mi lectura, Gollum representa para mí la capacidad de un ser diminuto por sí mismo en la gran historia del mitos del mundo, del cosmos que ordena el universo, y cómo puede enfrentarse al deseo de poder y al deseo de dominación. Es verdad que se corrompe, porque ante una presencia tan fuerte como la de Sauron, tan violenta, tan agresiva, pues claro que hay un proceso de corrupción, pero nunca se concreta en una corrupción que a su vez corrompa a los demás. Entonces Gollum es un contenedor, eh, es un muro de contención frente a ese poder. Y fue tan poderoso que Gollum mantuvo a raya esa voluntad durante 4 siglos y medio antes de que saliera el anillo a la superficie. Creo, mi lectura sería que esa es una respuesta muy poderosa, que dice mucho sobre cuál es una solución para, para este enfrentamiento, para esta tensión entre distintos elementos de una sociedad, de un grupo, de una comunidad, etcétera. El gobierno tiene que ser sobre uno, la contención tiene que ser sobre mí. ¿No? Yo gobernar al otro es lo que les decía, es moldearlo y es manipularlo a mi voluntad. Y entonces si el otro se resiste, ejercemos ahí una fuerza, cuando la regulación tendría que ser sobre mí mismo. Y en el caso, creo que son dos casos análogos, extremos, chéveres. En el caso de las mujeres Ent, que simplemente deciden irse de la Tierra Media y ahí se quedan ustedes, este no es mi asunto, ¿no? Tom Bombadil está muy feliz con Valla de Oro y diciendo, ay, háganse bolas ustedes, pero Gollum se confronta con ese poder y lo logra contener. Creo que el autoconocimiento, el dominio de la voluntad propia y sobre todo el deseo de no dañar a los demás y de no dominar a los demás, pues es lo que puede mantener a raya esta
devastación que bueno, para ojos de Tolkien ya nos pasó por encima. Efectivamente, Tolkien si viera nuestro mundo estaría muy, muy triste, igual que Benjamin. Enano, Sale, sale. Pues sí, yo nunca había visto a Gollum así. Yo creo que sí es, o sea, es muy triste porque al final pues él sí cae por, o sea, el matar al otro sí es una decisión que él, ¿no? Que él toma. Pero bueno, ya para yo cerrar, es, yo conocí, Y está, ay, perdón, sí, dime. está interesante que lo vea, o sea, como esta lectura desde el anarquismo, Ujú. Sí, que a lo mejor no sería raro, ¿no? En alguna de sus cartas Tolkien decía que él se inclinaría más como a pensar en el anarquismo como una buena em, forma de política, ajá. pero pues entendido como la abolición del control, ¿no? Entonces, interesante la lectura Más o de menos Hobbit. el Gollum pues vive, o sea, vive el sometido a otro poder, ¿no? O sea, que es el del anillo, porque creo que hay una parte, no es textual, pero sí dice que lo ama, le teme y lo odia, ¿no? Al mismo tiempo. Ujú, sí. Yo la relación que tengo con el poder es esa, ¿no? O sea, a todos nos gusta tener algo de poder y me da miedo que alguien me dé el poder de algo y odio tener el poder de algo, ¿no? Porque es o sea, yo creo que lo que pudre a Gollum es esa tensión de tres fuerzas y no poder ejercerse en ninguna, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar, nada más, los árboles eran Telperion y Laurelin, ¿no? Y eran uno el dorado y otro el plateado, y eran el sol y la luna, ¿no? Que iluminaban Valinor y digamos la creación. Eh, y pues luego se los echan y viene la oscuridad y viene toda la historia que conocemos que sucede en miles y miles de años. Yo creo que sí estamos viviendo ese mundo donde ganó Sauron, ¿no? O donde gana el anillo o el deseo del anillo y más entendido como que esta parte del Señor de los Anillos es, digamos, el mal sí tiene una representación en un ser, pero es como tan amplia o tan ambigua que digamos que el mal es una agencia en sí misma, ¿no? Y destruye y corrompe y pervierte. Y termina con esas ideas de Vandana Shiva, por ejemplo, de como de descentralización o democracia o de autogobierno, como decía el Hobbit con Bakunin, ¿no? Y eso es lo que a mí me hace reflexionar de la época de ahora, porque al final la historia de los enanos deviene en que se pierden, ¿no? O sea, nadie sabe qué le pasó, qué les pasó, porque después de la guerra del anillo, digamos que ellos se dedicaron a lo suyo, que era trabajar, ¿no? Adentro de sus montañas. Entonces, igual su devenir fue ser, no sé, godines de la minería y desaparecer, ¿no? En esa actividad física y de creación, ¿no? Pero al final, pues, o sea, igual queda, siguen ahí, güey. igual siguen ahí chambeándole, ¿va? Y por eso está temblando tanto acá en Ciudad de México, de microsismos. O sea, al final, pues la cuestión es, eh, digamos, más de pensar no creo que la historia se haya terminado, como decían en los noventas, sino que estamos encontrando otras formas de narrar esa historia, ¿no? Y lo importante es no dejar de narrar esas historias, ¿no? O sea, entiendo un poco que Tolkien escribe todo esto de la devastación, pues por lo que él vivió, ¿no? Que la Primera Guerra Mundial fue terrible, ¿no? O sea, incluso en números comparados con las guerras más modernas, sigue siendo brutal, ¿no? Y súper sangrienta. Y pues no olvidemos el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Que estamos rodeados de varios tipos de guerra, ¿no? Porque la guerra ya se ha extendido a otros, hasta el ámbito de los hackers, ¿no? Hay ejércitos de hackers peleando todos los días en nuestro contexto.
pero al final pues tenemos esa capacidad, ¿no? También de ser el narrador o el storyteller y crear estas narrativas que den cuenta, ¿no? De ya sea igual más realista o de manera más velada en la fantasía, ¿no? Pero al final, o sea, no importa si es un trabajo de fantasía o de ficción, creo que en el fondo pues siempre hay una verdad que es la que resuena, ¿no? Y a pesar de a favor en contra de todos los personajes, o sea, creo que había una búsqueda por encontrar una verdad que pudiera, pues, traer luz, ¿no? A ese momento de tanta oscuridad. Y pues ese sería ya nada más mi cierre, que no lo olvidemos y que contemos las historias que queramos contar también, ¿no? Para... Ahí estás Uy, diciendo algo bien. Ay, perdón, tú. no, 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 adelante, adelante, ahora cierro. Es todo lo mío. Estás diciendo algo bien importante. Yo acabo de leer hace poco, no me acuerdo en dónde, cuando me acuerde ahí se los paso la referencia, pero acabo de leer que es impresionante ver cómo frente a todos los eventos que están pasando en este momento, vamos a decir desde la pandemia, ¿no? Pero sabemos que el mundo es un cagadero desde antes, pero vamos a decir desde la pandemia para acá, es increíble cómo la cultura estadounidense se dedica a crear productos justo que no narren nada de esos eventos, ¿no? Que narren historias que evadan toda la responsabilidad de hacerse cargo de todos esos eventos que están pasando. Yo diría que por eso no es casualidad y me encanta, esta me parece una coincidencia hermosísima de la fortuna que tanto Walter Benjamin como Tolkien detestaran con tanta intensidad a Walt Disney, porque los dos observaban cómo el, 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 el discurso, la narración del mundo Disney iba siempre hacia el lado de Sauron. Si ustedes hacen un recuento rápido de los productos de Disney contemporáneos, y a lo largo de su historia, todos tienen que ver con apropiarse de la cultura de alguien, despojar de los recursos a alguien, quitarle la agencia a otros, sobre violencia, sobre abuso, sobre acoso, y además nos lo han vendido como si fueran discursos románticos, como si fueran discursos heroicos, y es como si fuera todo el mal envuelto con un fondant que se ve delicioso y cuando pues lo comes ni cuenta te das, pero si lo partes antes de comerlo, ves cómo surgen ahí los gusanos. Entonces, en ese sentido, yo estaría contigo insistiría en lo que acabas de decir, en pues narremos nuestras historias, ¿no? Narremos las historias, Mm. esas otras que están por contarse. Y dos puntitos antes de cerrar ya yo. Uno, a pesar de todo lo que hemos dicho, nadie vaya a creer que no nos gusta Tolkien. Es de nuestras obras favoritas y probablemente vayamos a hacer lo que hacía Christopher Lee de leer El Señor de los Anillos una vez al año como una actividad, digamos, recurrente, porque es de nuestras obras favoritas de todas las especies aquí presentes. Eso uno. Segundo, va a haber otro episodio. Este fue solo el primero. Vamos a tener un segundo episodio de Tolkien porque hay demasiadas cosas que decir. El último es que yo no quería dejar pasar la oportunidad de mandarle un saludo a mi amigo Heavy, que fue miembro importante y presidente de la Sociedad Tolkienil de México, que ahorita pues está caminando hacia Mordor. Y pues nada, Gondor y Rohan están contigo, amigo. Ok. Yo solo quiero cerrar con una idea que ya dijo Enano. Em, Ante la pregunta de qué hacemos, ¿no? Em, Shiva tiene una respuesta que a mí em, me parece muy bella, aunque no deja de ser de pronto como un poco ficcional, ¿no? Pero em, pues estamos hablando sobre ficción y la ficción también salva, entonces va lo que dice ella. Ella dice que es necesario cuestionar precisamente el relato dominante. Es necesario que nos pongamos a pensar realmente cómo es que hemos llegado
a esta economía capitalista de explotación. Es necesario que pensemos pues que finalmente las semillas y los frutos que nos alimentan pues estuvieron mucho antes que todo este complejo político económico que domina nuestros días. Y es necesario también em, abrazar la no violencia, salvo que sea pues justamente en la defensa justa del territorio. Y es necesario también, em, Shiva dice que la forma como más peligrosa de colonización es la de la imaginación o la de la creatividad. Entonces, ella propone pues que justamente la colonización del 1%, es decir, de los más ricos, depende de borrar nuestras historias, nuestra memoria colectiva, nuestra imaginación, de la que salen nuestras acciones y luchas. La gente del mundo escribe una nueva historia uniendo las muchas historias de creación de nuestras diversas culturas y uniendo nuestra creatividad e inteligencia con la inteligencia y creatividad de cada ser viviente. Y si algo sobra en Tolkien, o es decir, si algo hay mucho en Tolkien, es justamente esta capacidad imaginativa, creativa, em, y pues justamente es un llamado a utilizar la imaginación también como instrumento político, ¿no? Como instrumento de defensa. Em, es verdad que de pronto nos sentimos imposibilitados, incapaces materialmente de imaginar otros mundos posibles en donde no seamos explotados y violentados. Pero si algo no hay que cederle a este sistema capitalista de cocida, es justamente nuestra imaginación, ¿no? Hay que optar como por por el cuidado, hay que optar por la compasión, por la solidaridad, hay que optar por oponerse desde la acción individual a las formas de violencia que veamos operando en el mundo, ¿no? Recuperar como esa capacidad de agencia, pero también esa capacidad de imaginación y de creatividad, ¿no? No unirnos como a este discurso colectivo que, pues ya vimos, ha sustentado durante ahora sí milenios la opresión y el dominio a favor de unos cuantos, ¿no? Entonces, lean mucho a Tolkien em, y pues no se unan a las filas de Sauron o de Saruman. Em, Ni a las de Opónganse Feanor, perdón. así ni a las de Feanor. Ah, así es. Y pues nos vemos en la próxima semana para seguir hablando del Señor de los Anillos, a ver qué se nos ocurre ahora. Y Y además pues ya con muchas el gracias. estreno de la Guerra de los Rohirrim, vayan a verla. Sí, Casi, casi. Yo creo que nos vamos a ver antes de que vayamos al estreno. Ah, no, sí, sí, claro que sí. Muy desvelados vendremos. se estrena la próxima, ¿no? Se Sí, el estrena la 5. siguiente semana, así es. Híjole, pues si llegaron hasta acá, muchas gracias. ¿No? Y Ha sido un enorme placer de Hobbit. Así es. Y ¿nos quieres despedir en élfico, enano? solo quiero decir, como dicen mis amigos los elfos, que todos nuestros encuentros sean bajo las estrellas. Qué bonito, qué ¡Qué bonito. bonito! Chao. Chao.